Nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy la doctora Patricia Escudero Rothman, directora de Terapia de Esquemas Argentina-Americana, supervisora y training oficial de la Sociedad Internacional de Terapia de Esquemas. También coordinadora del equipo de expertos en trauma, supervisora del instituto del Dr. Jeffrey Young y Wendy Behary, y directora del training a candidatos a supervisores hispanoparlantes de la Sociedad Internacional. Tengo el inmenso placer de darles la bienvenida al webinar sobre abordaje contextual en terapia de esquemas. Nuestro invitado de lujo, el Dr. Eckhard Rediger, nos enseñará cómo ayudar a nuestros pacientes más difíciles desde el modelo contextual en terapia de esquemas. En unos minutos haré su presentación formal. Bienvenido, Eckhard. Hi. Pero antes de hablarle de Eckhard, quisiera agradecerles a todos y a todas ustedes por el interés que demuestran en seguir aprendiendo las mejores formas de ayudar a sus pacientes. También quisiera agradecerles en que estén colaborando con nosotros en ayudar a tantas personas que necesitan acudir a ollas populares en Buenos Aires. Como ustedes saben, el nivel de pobreza en Argentina es lamentablemente muy elevado. Quiero también compartir con ustedes que nuestro instituto, Terapia de Esquemas Argentina-Americana, ya ha realizado 10 trainings oficiales. Muchos de los colegas aquí presentes han realizado el training con nosotros o lo están realizando en estos momentos. Varios colegas que también están aquí presentes están haciendo sus supervisiones clínicas para lograr la tan ansiada certificación internacional y ser a la vez supervisores y entrenadores de la Sociedad Internacional. Nuestro instituto ya ha certificado a nivel estándar y avanzado a colegas latinoamericanos y españoles. Algunos de ellos ya son supervisores de la Sociedad Internacional. Y uno de los valiosos colegas a quien tuve el placer de supervisar ha creado inclusive su propio instituto. Me refiero al doctor Rodríguez Vilches de Perú. También nos llena de alegría el haber podido ofrecerles webinars de alto nivel científico. Como recordarán, tuvimos expertos de la Sociedad Internacional que compartieron su expertise en pacientes borderline, narcisistas, antisociales y pacientes con apego confuso y yo indiferenciado. También tuvimos expertos en imaginería restrictiva, en chairwork y en adicciones comportamentales y a sustancias. Me refiero a los queridos Scott Kellogg, Remco van der Wingart, Wendy Behary, Joanne Farrell, Jeff Conway, David Bernstein, Truss, Kirsten y Liz Lacey. Recuerden que nuestra página web, esquemasargentinamericana.com, tiene fragmentos de cada uno de estos webinars. Tal vez uno de nuestros colaboradores pueden poner en el chat grupal el link. Algunos colegas suelen preguntarme cómo son las clases de los trainings oficiales. Muchos de los participantes aquí presentes podrían responder esta pregunta y si quieren hacer algún comentario, por favor, háganlo en el chat grupal. Solo quisiera compartir con ustedes que los trainings son muy prácticos. Se aprende haciendo. Luego de compartir un PowerPoint con el tema del día, mostramos un video clínico de sesiones de pacientes reales o sesiones simuladas, y luego se practica cada estrategia clínica en salitas de Zoom. Como dije anteriormente, se aprende haciendo. En los trainings oficiales tenemos participantes que están en la primera etapa de su carrera profesional y otros que vienen trabajando con pacientes desde hace muchos años. Se han formado en excelentes modelos psicoterapéuticos como TCC, DBT, MDR, Mindfulness, ACT, terapia basada en la compasión y terapia psicodinámica, entre otros. Pero en mi experiencia como entrenadora, veo que muchos de estos colegas tienen algo en común. Luego de terminar el training,
nos comentan que aprendieron durante las salitas de Zoom, en las prácticas en las salitas de Zoom, a enfrentar situaciones muy difíciles. Por ejemplo, situaciones en las que un paciente los agrede y descalifica, o situaciones en las que un paciente no mejora y no saben por qué no mejora. También nos cuentan que frecuentemente veían a pacientes sesión tras sesión sin tener claridad acerca de cómo conceptualizar la sintomatología y los problemas del paciente. Y por consecuencia, no podían identificar y aplicar buenas estrategias clínicas para ayudar a estos pacientes. El training en terapia de esquemas y posteriormente las supervisiones los ayudó a tener una conceptualización clara, clínica, detallada de sus pacientes, la cual fue su mapa clínico para aplicar las excelentes y efectivas estrategias de nuestro modelo. También me comentan que el training les permitió ayudar a pacientes que tienen modos de afrontamiento, de sumisión al esquema, modos de afrontamiento evitativos y sobrecompensatorios. Por eso, estos pacientes, por ejemplo, que dicen, no me afecta nada lo que me pasó en mi vida, cuando en realidad siguen teniendo sintomatología y problemas personales graves. La terapia de esquemas es entonces un modelo integrativo muy, muy importante que va a integrar todos estos modelos. Entonces, es posible usar el modelo en su totalidad, pero también integrarlo a otros abordajes psicoterapéuticos que ustedes ya utilizan con sus pacientes. Ya hemos realizado 10 trainings oficial y en marzo del 2025 comenzamos el 11º training oficial, siempre online. Los invitamos, por supuesto, a integrarse al próximo training oficial de nuestro Instituto Terapia de Esquemas Argentina Americana. Tenemos hoy aquí asistentes de distintas partes del mundo, de Uruguay, de Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, México, Ecuador, Perú, Estados Unidos, España y de otros países europeos y asiáticos. Si lo desean, por favor, pongan en sus cuadros de videos el lugar del mundo en el que se encuentran. Quisiera brevemente hacer algunos agradecimientos a colegas latinoamericanos que vienen difundiendo terapia de esquemas desde hace muchos años. Agradecemos a la doctora Lidia Tineo, al doctor Héctor Fernández Álvarez, quienes ya no están con nosotros, a los doctores Eduardo Keegan, Burga Montoya, Marcela Fernández, Lorena de Rosa, Sara Baringols, Margarita Dubourdieu y las licenciadas Michelle Cavavier, Edith Vega, Diana Kirsman, María Esther Lagos y Cecilia Tarruela. También quiero, por supuesto, agradecerles a mi equipo integrado por mis queridos colaboradores, el licenciado José Harvey López de Colombia, la doctora Liliana Casuso de Perú, los licenciados Alberto Monferrer de España y Edith Noriega de México. Y por supuesto, agradecer a nuestros excelentes intérpretes que están muy entrenados en el vocabulario y conceptos de terapia de esquemas. Y claro, a nuestro equipo técnico, quienes les enviarán las videograbaciones del webinar en inglés y en español. Tenga paciencia, por favor, pues le llegarán las videograbaciones en aproximadamente 2 semanas. Nuestro especial agradecimiento a nuestros 2 voluntarios, quienes van a representar a los 2 pacientes, un paciente narcisista y un paciente borderline. Ellos son Yidaki Valenzuela, uno de los excelentes colegas que participan en el training oficial, Yidaki es de Chile, y Lori Nisco de New York, psicóloga clínica de New York. Paso ahora sí a presentar a nuestro prestigioso invitado. Tuve el placer de conocer a Eckhart en el año 2012 en el Instituto de Wendy Behary en New Jersey. Me sorprendió gratamente escuchar sus contribuciones a terapia de esquemas y me parecieron especialmente útiles para reforzar el modo de adulto sano del paciente. Desde entonces, incorporé estas enseñanzas a mi trabajo con pacientes.
El doctor Rediger es neurólogo, psiquiatra y psicoterapeuta. Nació en 1959, está entrenado en terapia psicodinámica y terapia cognitivo-conductual. Fue director de la Clínica de Enfermedades Psicosomáticas en Berlín y desde el 2007 trabaja en práctica privada y es el director del Instituto de Terapia de Esquemas de Frankfurt. Es miembro del directorio de la Sociedad Internacional de Terapia de Esquemas desde el año 2008. Es expresidente de la ISST, así es como llamamos a la Sociedad Internacional, y miembro honorario. Es entrenador y supervisor en terapia de esquemas para individuos y parejas, autor de libros en terapia de esquemas para parejas e integra una perspectiva de ACT a la terapia de esquemas. Como verán, la trayectoria profesional del Dr. Rediger es impresionante. Sin más, entonces, le doy la palabra a Eckhart y recuerden, por favor, enviar las preguntas que deseen hacerle al Dr. Rediger a mi chat privado. Disfruten entonces del webinar y nos vemos en un rato para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Patricia. Creo que ahora es mi turno. Me complace que hayan asistido tantas personas y te agradezco mucho, Patricia, por tus actividades para organizar no sé cómo llamarlo, esta capacitación pro bono, este seminario web con fines caritativos. Eh, Debo corregirme. Voy a tratar de dar una impresión breve y vívida de cómo trabajamos. No voy a hablar mucho de la teoría. Les voy a dar una indicación para poder ver el sitio web donde podrán encontrar mucho material y voy a hacer una introducción teórica muy breve para poder dedicar más tiempo a las demostraciones en vivo con los dos clientes que ya mencionó Patricia. Pero también hay consejos y demostraciones en el sitio web donde podrán ver cómo se utilizan estos principios y cómo se aplican en diferentes oportunidades. Así que voy a comenzar a compartir pantalla. Frecuentemente yo utilizo esta diapositiva para presentar un mensaje central. Esta vez la voy a utilizar de la manera convencional para separar los modos de afrontamiento que presentamos como los roles exteriores, lo que llamamos la escena visible, pero también hay una parte dentro de nosotros que está representada por este núcleo de hormigón, esta expresión de niños que representa la concepción del modo de niño en terapia de esquemas, que es el símbolo de nuestro self más vívido, pero que también cuida o atiende a las heridas de necesidades frustradas en el pasado en nuestro cerebro. Esta es la parte que está conectada con los esquemas, que se ve activada en el momento presente y que a veces toma el control y pone en peligro nuestra conciencia del momento presente en cuanto a la activación del esquema. Eso quiere decir que no estamos en el mundo presente, sino que estamos impulsados por experiencias del pasado. Yo hablé sobre esto en mi discurso en la conferencia de Varsovia hace 2 o 3 semanas. Y hoy voy a utilizar estos dos escenarios, la escena visible y el lado interno emocional, como el mapa de mi presentación de hoy. Esta es la imagen. Muy bien. La terapia de esquemas se desarrolló básicamente en 3 pasos. Tenemos el modelo original de Jeffrey Young, donde se da la capacitación, donde Patricia se capacitó en Nueva Jersey. Todavía allí la capacitación se da sobre la base del modelo desarrollado por Jeffrey Young. Pero hay un segundo paso que lo dio Arnold Arndt en los Países Bajos cuando comenzó sus famosos estudios. Él necesitaba un modelo que fuera fácil de enseñar y fácil de aplicar
por terapeutas que no tuvieran una capacitación muy profunda. Él se centró en los modos y esos modos son partes del self. Y la conexión con los esquemas que yo describí con esta foto al comienzo, se quedó en un segundo plano, salió del foco. Y ahora hay un desarrollo en la terapia de esquemas en la que la gente trabaja con los modos. Hay una multitud de modos. Yo personalmente creo que es riesgoso que nos perdamos un poco entre tantos modos. Y desde mi punto de vista, afortunadamente, en Varsovia hay un movimiento que está volviendo al modelo de los esquemas y que enfatiza la importancia de los esquemas. Y Lo que hicimos como reacción a estos desarrollos fue agregar un tercer paso que, como ya dijo Patricia, en el que tratamos de incorporar la terapia de esquemas en el movimiento de la psicoterapia de la tercera ola, que incluye la terapia cognitivo-conductual, la perspectiva metacognitiva, las técnicas basadas en el mindfulness, y la idea clave de este movimiento de la tercera ola es no necesariamente cambiar los esquemas del cliente, sino ayudar al cliente a cambiar desde una perspectiva metacognitiva para disipar las activaciones de los esquemas, pasar a una perspectiva de observador, de adulto sano, desidentificarse de las emociones, de las voces críticas, de las creencias que tenemos en la mente, aceptar que están allí, pero después tratar de dilucidar hacia dónde uno quiere ir. Esa es la idea del contextualismo funcional. No volver la atención demasiado al pasado, ser conscientes de lo que se entromete a uno del pasado y tratar de soltarlo, que se asiente, darse vuelta, mirar hacia el futuro y dilucidar hacia dónde uno quiere ir con la vida. Y esto requiere de flexibilidad psicológica, poder soltar, centrarse en el camino hacia adelante. Estos son elementos clave de las terapias de la tercera ola que nosotros tratamos de incorporar al modelo de esquemas. Ahora voy a ir más en profundidad y voy a tratar de demostrarles a ustedes con 2 clientes cómo esta comprensión de la función de adulto sano modifica el modelo convencional de la terapia de esquemas y amplía el alcance de las intervenciones con un trabajo profundo, más profundo, emocional, con el cliente, con imaginería, y por otro lado, permitiéndole flotar por encima de estas activaciones emocionales, ponerse en la posición de adulto sano observador para reequilibrarse uno mismo, para recuperar la flexibilidad que uno necesita para dejar que se asiente el pasado y estar abiertos y preparados para el futuro. Este es el panorama general. Debemos definir que hay 3 elementos clave en terapia de esquemas. Por un lado tenemos el modelo de la terapia basado en esquemas y los modos como la presentación presente de los esquemas. Una relación muy intensa que él llama reparentalización limitada, y yo les voy a mostrar qué significa eso en las demostraciones, cómo nos mantenemos cerca del cliente dentro del estado de la experiencia cuando se activa el esquema, y también los apoyamos para que construyan el modo adulto sano. Siempre estamos al lado del cliente, pero logramos un equilibrio entre el apoyo y la confrontación empática para que sean activos y asuman su responsabilidad. Y el tercer elemento de estas técnicas experienciales, que en general se clasifican en trabajo de imaginería y equilibrio. Y les muestro cómo fusionamos estas técnicas en una técnica homogénea usando imaginería para conectar con el mundo interno y usando las sillas para dividir al cliente y que pueda cambiar de perspectivas en 3 distintas posiciones. Entonces funcionamos esto en una técnica experiencial compleja. Y después les voy a mostrar cómo funciona.